Infantería. Más de 3 millones de hombres constituían la base de las fuerzas terrestres alemanas para el verano de 1941. Ya en 1934, cuando el ejército aún se llamaba oficialmente Reichswehr, se completó el despliegue de 21 divisiones de infantería, pero al inicio de la campaña del Este, la estructura había cambiado notablemente. Un pelotón de infantería contaba con 49 hombres con un carro y un caballo, mientras que una compañía reunía alrededor de 190 combatientes con sus propias secciones de abastecimiento y reparación. El color distintivo de la infantería era el blanco, con el que se ribeteaban las hombreras y las solapas del cuello, para distinguir de lejos esta arma en marcha y en combate. Fueron precisamente las divisiones de infantería las que soportaron el grueso de los combates en el Este, ya que de más de 200 divisiones de las fuerzas terrestres en junio de 1941, la mayoría eran de infantería. La infantería siguió siendo el arma más numerosa y a la vez la menos protegida de la Wehrmacht hasta el mismo final de la guerra. Artillería. El color distintivo de la artillería era el rojo, la segunda arma en importancia después de la infantería, la que decidía el desenlace de la mayoría de las batallas mucho antes de que los tanques y la infantería entraran en combate cuerpo a cuerpo. La formación de la artillería de reserva del alto mando comenzó ya en 1933, cuando Alemania no tenía oficialmente derecho a poseer piezas pesadas por encima de los límites impuestos por el Tratado de Versalles. Para el momento del ataque contra la Unión Soviética, cada regimiento de infantería de las primeras oleadas de movilización contaba con una compañía aparte de piezas de infantería, 6 piezas ligeras y 2 pesadas, lo que sumaba en cada división 18 piezas ligeras y 6 pesadas. Para el verano de 1941, la Wehrmacht disponía de 18 grupos de lanzacohetes, 9 de los cuales se reunieron en 3 regimientos, y al inicio de la campaña del Este, de más de una decena de grupos de cañones de asalto, con 3 baterías de 7 piezas cada una. Fue precisamente esta densidad de poder de fuego la que permitía a la infantería alemana cumplir tareas para las que los ejércitos de otros países debían emplear fuerzas de artillería mucho mayores. Caballería y reconocimiento. El color distintivo era el amarillo dorado, y aunque al inicio de la Segunda Guerra Mundial la caballería se consideraba un arma anticuada, la Wehrmacht conservó de todos modos unidades montadas. El primer y el segundo regimientos de caballería formaban parte de la primera brigada de caballería, estacionada en Prusia. Durante la campaña de Polonia en 1939, la brigada actuó con tanto éxito que ya en 1940 fue elevada al nivel de una división completa. Al mismo tiempo, los batallones de reconocimiento de las divisiones de infantería se formaban a partir de regimientos de caballería e incluían escuadrones montados para actuar donde los vehículos no podían pasar. En el frente occidental, la primera unidad en cruzar el río Sena fue el escuadrón de reconocimiento de la 6ª División de Infantería, al mando de Jörg von Boslager. Pese a la motorización, el mando alemán nunca pudo prescindir por completo del caballo, ni en el reconocimiento ni en la lucha contra los partisanos en el Este. Tropas blindadas. El color distintivo pasó a ser el rosa, y la fecha de nacimiento de la Panzerwaffe se considera habitualmente el 15 de octubre de 1935. Ese día se formaron de golpe 3 divisiones blindadas, la primera en Weimar, sobre la base de la 3ª División de Caballería, la segunda en Wurzburgo, bajo el mando del coronel Heinz Guderian, y la tercera en Berlín. Para 1939, la estructura organizativa definitiva aún no estaba fijada. Una división blindada típica constaba de una brigada blindada, 2 regimientos de 2 batallones cada uno, unos 300 tanques y 3.300 hombres, una brigada de infantería motorizada de unos 2.000 hombres y un batallón motociclista de 850 hombres. En la primavera de 1939 se formó en realidad la 6ª División Blindada, pero se la designó de inmediato con el número 10. Para el otoño de 1940, las brigadas blindadas de 2 regimientos fueron desmanteladas para duplicar el número de divisiones antes del ataque contra la Unión Soviética. Tropas antitanque. El color distintivo era el rosa, igual que el de los blindados, y el arma antitanque principal de las divisiones de infantería se convirtió, a partir de marzo de 1935, en el cañón de 37 milímetros modelo 1935-36. Para el 1 de septiembre de 1939, las tropas contaban con 11.250 piezas de este tipo,
y ese número llegó a 15.500 para el momento del ataque contra la Unión Soviética. Pero ya durante la campaña de Francia, en 1940, se comprobó que los proyectiles de 37 milímetros no perforaban el blindaje de los tanques pesados británicos y franceses, por lo que en las tropas al cañón se le apodó mazo. Los ingenieros alemanes intentaron compensar la debilidad del cañón con un afuste autopropulsado montado sobre el chasis del tanque ligero de primer modelo, pero estos vehículos obtuvieron una experiencia de combate realmente seria solo en el frente del este, donde se enfrentaron a tanques soviéticos mejor protegidos. El reemplazo, un cañón de 50 milímetros, comenzó a llegar a la Wehrmacht recién a finales de 1940 y en cantidades muy limitadas. Tropas de ingenieros. El color distintivo era el negro, y lo que dio verdadera fama a las tropas de ingenieros fue el asalto al fuerte belga de Eben Emael, el 10 de mayo de 1940. El fuerte se consideraba la mayor fortificación del mundo en esa época y protegía puentes estratégicos sobre el Canal Alberto. En 11 planeadores se trasladó hasta el fuerte al grupo de asalto Granito, 85 hombres al mando del primer teniente Rudolf Witzig, que llevaban consigo 2 toneladas de municiones de zapadores y 4 lanzallamas. Ya en las primeras horas los zapadores volaron los búnkeres y casamatas clave del fuerte e incendiaron con lanzallamas parte de los puntos de fuego. La guarnición resistió hasta la mañana siguiente. Solo cuando el 11 de mayo llegaron hasta el fuerte un regimiento de infantería y un batallón de ingenieros, tras destruir los belgas los puentes sobre el río Mosa, lo que retrasó su avance, los defensores capitularon hacia las 11 de la mañana. La guarnición belga perdió 69 muertos y 40 heridos, mientras que el grupo de asalto alemán sufrió bajas mínimas. Tropas de transmisiones. El color distintivo era el amarillo limón, y las comunicaciones militares alemanas se consideraban uno de los puntos fuertes de la Wehrmacht, especialmente frente al escaso equipamiento en radios del enemigo. Después de 1933, la industria radiofónica alemana creó más de 1000 modelos diferentes de receptores, transmisores y radios para todos los ámbitos militares. En las unidades de infantería se empleaba el teléfono de campaña, y la táctica del Blitzkrieg era impensable sin un enlace estable entre las unidades blindadas y motorizadas y la artillería y la aviación que las apoyaban. Para cifrar los mensajes se utilizaba la célebre máquina Enigma, considerada por el mando alemán tan fiable que fue retirada de la venta libre y reservada exclusivamente a las Fuerzas Armadas. Fue precisamente esta superioridad de las comunicaciones, junto con la motorización, uno de los factores que determinaron el éxito de las operaciones ofensivas alemanas en los primeros años de la guerra. Tropas ferroviarias. Se encargaban de la construcción, restauración y protección de las vías de comunicación en la franja del frente, y sin esta arma el abastecimiento de frentes extendidos por miles de kilómetros habría sido sencillamente imposible. Los ferroviarios militares dependían del mando de las tropas ferroviarias a nivel de ejército y de grupo de ejércitos, y en la cúspide del jefe del servicio de transporte militar de la Wehrmacht, el general Rudolf Kerke, nacido el 17 de agosto de 1884. Antes del ataque contra la Unión Soviética, para cada uno de los 3 grupos de ejércitos se crearon direcciones ferroviarias de campaña independientes, la cuarta para el Grupo de Ejércitos Norte, la segunda para el Grupo de Ejércitos Centro y la tercera para el Grupo de Ejércitos Sur. Los ferroviarios debían no solo reparar los rieles, sino también convertir el ancho de vía europeo estándar al ancho más amplio del este, para permitir el avance de los convoyes hacia el interior del territorio soviético. De la rapidez de este cambio de ancho de vía dependía directamente que el abastecimiento lograra alcanzar a los grupos blindados en avance. Servicio de sanidad. El color distintivo era el azul asiano, y a nivel divisional la asistencia médica la proporcionaba una compañía sanitaria de 55 hombres. La integraban un comandante de compañía médico, 2 médicos subalternos, 4 practicantes, 7 instructores sanitarios y 24 camilleros, además de un jefe de farmacia, un escribiente y un cocinero. Del personal de la compañía se destacaba un pelotón aparte de camilleros, un practicante, 3 instructores sanitarios y 18 camilleros, que bajo fuego evacuaban a los heridos del frente hasta el puesto principal de curas. A nivel de batallón la asistencia era mucho más modesta, un solo médico y 2 instructores sanitarios, encargados de los primeros auxilios, la aplicación del suero antitetánico,
y la preparación de los heridos para su evacuación posterior. Según la Convención de Ginebra, el personal médico solo tenía derecho a usar armas para defenderse a sí mismo y a sus pacientes, nunca con fines ofensivos. Servicio veterinario. Para el verano de 1941, la Wehrmacht contaba con más de 1 millón de caballos, de los cuales el 88% servían las divisiones de infantería. El 90% de toda la fuerza de tiro del ejército alemán fue aportado durante toda la guerra por los caballos, y no por los automóviles, en contra de la imagen extendida de un Blitzkrieg totalmente motorizado. Cada división de infantería contaba en su plantilla con 30 veterinarios y una compañía veterinaria aparte de 334 hombres, encargada de miles de animales. Las tropas disponían de carros hipomóviles especiales, un modelo ligero de 650 kilogramos que transportaba hasta 750 kilogramos de carga con un solo caballo, y un carro pesado revestido de hierro, de más de 1 tonelada, tirado por 4 caballos, que transportaba hasta 1.720 kilogramos de carga. Sin el trabajo coordinado del servicio veterinario, las divisiones de infantería de la Wehrmacht, mucho más dependientes de los caballos de lo que suele pensarse, simplemente se habrían detenido tras unas pocas semanas de combate. Policía militar, la gendarmería de campaña. Las primeras unidades de gendarmería de campaña aparecieron ya durante las guerras austro-prusiano-italiana y franco-prusiana del siglo XIX, pero tras la derrota en la Primera Guerra Mundial, la policía militar alemana fue disuelta y las funciones de control se traspasaron al servicio de patrulla de las guarniciones hasta 1939. El 16 de marzo de 1935 se aprobó la ley sobre la creación de las Fuerzas Armadas, por la cual se incorporaron a la Wehrmacht también unidades de gendarmería de campaña. Su distintivo era una placa colgada del cuello con una cadena, por lo que en las tropas a los gendarmes se les apodó perros de cadena. Las funciones de la gendarmería de campaña incluían no solo el mantenimiento de la disciplina y la regulación del tráfico en las carreteras, sino también, en tiempo de guerra, la detención de los soldados que retrocedían o huían, con los que se formaban unidades de combate provisionales, lanzadas a taponar los sectores más peligrosos del frente. Hacia el final de la guerra, cuando el número de soldados en retirada se contaba por miles, la gendarmería de campaña se ocupaba de esto prácticamente a diario. Tropas de transporte. Se encargaban del traslado de tropas y cargamentos por un territorio que se extendía desde la costa atlántica hasta el Volga y desde el Cabo Norte hasta Libia. Semejantes distancias exigían no solo una planificación precisa de las rutas y un cálculo de la capacidad de las carreteras, sino también una improvisación constante sobre el terreno. La carga principal recaía en las columnas motorizadas. La plantilla de una división motorizada incluía 8 columnas motorizadas de abastecimiento, 2 columnas de transporte de combustible y 2 compañías de talleres de reparación. Con cada año de guerra, la longitud de las líneas de comunicación no dejaba de crecer, mientras que el número de camiones en condiciones de funcionar disminuía por la falta de repuestos y combustible. Ya para 1944 fueron precisamente los problemas de transporte y no la falta de municiones los que cada vez con más frecuencia se convertían en la causa de la detención de las ofensivas alemanas. Servicio de abastecimiento. En la plantilla de una división de infantería, del abastecimiento se encargaban 3 columnas motorizadas, 6 columnas de tiro animal, una columna motorizada de transporte de combustible, una compañía motorizada de talleres de reparación y una compañía motorizada de abastecimiento. Esta estructura mixta, camiones junto con carros tirados por caballos, reflejaba la situación real del ejército alemán, donde la motorización seguía siendo un privilegio lejos de estar al alcance de todas las unidades. Fue precisamente el servicio de abastecimiento el que determinaba cuánto tiempo podía combatir una división sin interrupción. Municiones, víveres y combustible debían llegar cada día hasta el frente, sin importar el clima ni el estado de las carreteras. Con la extensión del frente hacia el este, las columnas de abastecimiento recorrían cientos de kilómetros por caminos de tierra, y el deshielo detenía a menudo el suministro durante semanas. Fueron precisamente los errores de este servicio, y no de táctica, una de las causas de la detención de la ofensiva alemana ante Moscú en el invierno de 1941. Servicio administrativo. El 4 de febrero de 1938 se creó el alto mando de la Wehrmacht, y en su seno apareció la Dirección General de las Fuerzas Armadas, encabezada desde finales de 1939
por el general Hermann Reinecke. Fue precisamente esta dirección la que reunía a los departamentos jurídicos y administrativos encargados de todo lo que no concernía directamente a las operaciones de combate, desde la gestión de documentos hasta los cálculos financieros con el personal. De forma paralela, en el alto mando de las fuerzas terrestres existía su propia dirección administrativa, que se ocupaba de las cuestiones legales por separado de la de las Fuerzas Armadas en su conjunto. Esta duplicación de estructuras generaba confusión en la cadena de mando, y los historiadores todavía hoy discrepan sobre la eficacia con que el servicio administrativo cumplía sus funciones en el contexto de una guerra extendida por varios frentes a la vez. No obstante, fue precisamente a través del servicio administrativo por donde pasaron todos los movimientos de personal y las cuestiones financieras de la Wehrmacht hasta el mismo mayo de 1945. Servicio jurídico. Durante los 4 años de la Primera Guerra Mundial, los tribunales militares alemanes dictaron en total 150 condenas a muerte contra soldados, y de ellas solo se ejecutaron 48. Durante la Segunda Guerra Mundial, el enfoque cambió radicalmente. Se dictaron más de 20.000 condenas a muerte contra militares de la Wehrmacht, precisamente por deserción. Los historiadores todavía no pueden calcular con exactitud el número de sentencias realmente ejecutadas, ya que una parte considerable de los documentos de la justicia militar nazi fue destruida, y hacia el final de la guerra, los desertores eran a menudo fusilados por tribunales de campaña, sin ningún registro. Según diversas estimaciones, fueron ejecutados alrededor de 15.000 desertores de la Wehrmacht, cientos de veces más que durante toda la Guerra Mundial anterior. Incluso el 10 de mayo de 1945, 2 días después de que su unidad recibiera la orden de cesar las hostilidades, un tribunal militar en Noruega condenó a muerte a un grupo de marineros por negarse a combatir e intentar desertar. Servicio geodésico y cartográfico. Se encargaba de crear y suministrar a las tropas mapas de todo tipo, desde los terrestres comunes hasta los náuticos y aéreos. La Wehrmacht elaboraba la mayoría de sus mapas militares a partir de materiales de anteguerra de los servicios geodésicos estatales alemanes, complementándolos con datos de fotografía aérea. En las unidades de artillería existían pelotones cartográficos aparte, que suministraban a las baterías y grupos los mapas necesarios antes de cada operación, mientras que la actualización de los mapas tácticos de situación correspondía por separado a las secciones de Estado Mayor de cada arma. Sin mapas precisos, la artillería no podía calcular las coordenadas del objetivo, y las columnas blindadas corrían el riesgo de perderse en terreno desconocido durante los avances rápidos. Buena parte de estos mapas y fotografías aéreas se conserva hasta hoy en los archivos alemanes, y los historiadores aún los emplean para reconstruir el desarrollo de los combates. Unidades de propaganda. El 1 de abril de 1939, el alto mando de la Wehrmacht creó un departamento de propaganda, dirigido por el coronel Hasso von Wedel. Ya antes, en agosto de 1938, se habían formado 4 compañías de propaganda, adscritas a los mandos de los cuerpos de ejército, cada una con pelotones de reportaje de frente, un pelotón de altavoces y un grupo de trabajo. Para el verano de 1941, esas compañías ya sumaban 19, 12 en las fuerzas terrestres, 4 en la Luftwaffe y 3 en la Marina, y en ellas servían escritores, pintores, fotógrafos y camarógrafos. Para 1943, el número total de propagandistas militares alemanes se acercaba a los 15.000 hombres. A partir del 25 de enero de 1943, los corresponsales de guerra y las compañías de propaganda se constituyeron en un arma aparte, con su propio color distintivo, el gris claro. Tropas de montaña. El 9 de abril de 1938, en Garmisch-Partenkirchen, en Baviera, se creó la primera división de infantería de montaña. Por decisión del mando de las fuerzas terrestres del 31 de marzo de 1938, el emblema de la división pasó a ser la flor del Edelweiss, por lo que se la apodó División Edelweiss. La división se formaba con hombres originarios de las regiones montañosas del sur de Alemania, Baviera y Austria, entrenados en esquí, escalada y supervivencia en condiciones difíciles. Para 1938, las tropas de montaña de la Wehrmacht sumaban 3 divisiones, y hacia el final de 1941 su número había crecido a 7. La división Edelweiss asaltó más tarde los pasos de la cadena principal del Cáucaso, dentro del 49º Cuerpo de Ejército de Montaña, y aquella campaña entró en la cultura soviética gracias a una canción de Vladimir Vysotsky sobre los cazadores alpinos.
Tropas aerotransportadas. El 29 de enero de 1936, Hermann Göring y su adjunto Erhard Milch aprobaron la creación de la primera unidad paracaidista. El mando del batallón se confió al comandante Bruno Brouwer, que asumió el mando de unos 600 voluntarios, y ya en octubre de ese mismo año, el batallón realizó su primer salto de demostración en unas maniobras. La Dirección General de la Creación de las Tropas Aerotransportadas de la Luftwaffe se encomendó al general Kurt Student, quien más tarde dirigió también la primera gran operación aerotransportada de la historia, el asalto a La Haya, en mayo de 1940. Pero el desembarco más sangriento para los paracaidistas fue el de Creta, en mayo de 1941. Los alemanes perdieron alrededor de 4.000 paracaidistas muertos, más de 2.000 heridos y 220 aviones. La victoria en Creta le costó tan cara a la Wehrmacht que después de ella Hitler nunca más se decidió a lanzar una operación aerotransportada de gran envergadura de semejante magnitud. Tropas de defensa antiaérea. Los trabajos sobre el célebre cañón antiaéreo de 88 milímetros comenzaron ya a mediados de los años 20 y concluyeron en 1928, bajo la designación Flak 18. Para abril de 1938, la Wehrmacht contaba con 1.984 piezas de este tipo y con 2.700.000 proyectiles para ellas. El 14 de mayo de 1940, el regimiento antiaéreo del coronel Walter von Hippel, que protegía los puentes de pontones sobre el río Mosa, reclamó en un solo día más de un centenar de aviones enemigos derribados. El cañón de 88 milímetros resultó tan versátil que se empleó no solo contra la aviación, sino también como medio antitanque, perforando el blindaje de prácticamente todos los tanques aliados y soviéticos hasta el mismo final de la guerra. Para agosto de 1944, la Wehrmacht y la Luftwaffe contaban ya con más de 10.900 piezas de este tipo en todos los frentes y en la defensa antiaérea del propio Reich. Si te gustó este video, suscríbete al canal, ahí hay muchas más historias interesantes.